Algunos de ustedes en la semana quizás hayan recibido un flyer, una pequeña invitación que hacemos todas las semanas, o si no se envía de pronto ahí en el grupo. Y en esa invitación no sé si de pronto recuerdan qué decía, de pronto un título por ahí que vieron, algunos que se acuerde qué decía el título. ¿Sí? Te presento a Jesús, ¿sí? Algunos por allá creo que de pronto les llegó, otros creo que no. Te presento a Jesús. Bueno, quizás al escuchar ese título pensaremos que yo les voy a decir quién es Jesús, quién fue Él, quién fue el Hijo de Dios. Pero básicamente esta charla no va a hablar acerca de eso. No va a ser que te voy a presentar exactamente a Jesús como tú lo piensas. Creo que en algún momento todos nosotros hemos estado en esa situación en la cual nos han presentado a alguna persona, ¿no? Cuando empezamos de pronto tenemos un amigo, un conocido y hay una reunión en la cual invitan quizás a otras personas, entonces nos presentan, ¿no? Por primera vez, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No? Mucho gusto, no sé qué. Y no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que esa primera vez como con una persona extraña, como que se siente algo ahí como que no vaya a decir algo incorrecto, que no va a pensar que yo soy, quién sabe qué, soy un loco por ahí, o que voy a decir algo malo, ¿no? Como que en algún momento sentimos voy a hablar serio y lo saludo, ¿no? O estamos en la otra posición en la cual nos tenemos que presentar a otra persona, ¿no? Como que tenemos un amigo y vamos a ir a una reunión que él no conoce, entonces nosotros vamos y lo presentamos a la persona. Y también estamos como, bueno, que no van a pensar que esa persona, quién sabe con cuáles son mis amistades o con quién ando, ¿no? Como que de una u otra forma en las dos partes tenemos ahí esa pequeña emoción inicial de dar una primera impresión, ¿no? De dar una primera impresión. Creo que todos lo hemos sentido en alguna vez. En algún almuerzo, alguna salida, alguna reunión en la cual podemos compartir con otras personas. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, porque creo que los que estamos acá somos hijos de Dios y creemos que somos cristianos, en algún momento también tenemos la oportunidad de presentar a Dios, ¿cierto? De pronto a lo mejor uno ni siquiera a veces lo planea, ni siquiera a veces lo piensa, de pronto en el Transmilenio uno va y se le presenta a uno casualmente una oportunidad. O hay veces que uno sí lo prepara y dice, bueno, voy a hablarle a esta persona por primera vez de Jesús. Entonces, como cristianos de una u otra manera se nos presenta la oportunidad de poder hablar de Jesús, de poder presentar a Dios. Y no sé si te ha pasado, pero yo en momentos me he puesto a pensar y cuando yo vaya a presentar a Jesús, ¿cómo debería hacerlo? No sé si te ha pasado, si te has puesto a pensar eso. ¿Yo qué debo decir primero cuando voy a presentar a Jesús? ¿Cómo debería decirlo? ¿Qué pasos tengo que tener en cuenta? Inclusive cuando mencionaba esto, que hay veces que no está planeado y que sale un poco de imprevisto la circunstancia, como que decimos cosas y hablamos y después cuando llegamos a la casa pensamos como, ay, de pronto hubiera podido decir esto, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado a veces. Estaba compartiéndole algo y salió un tema y yo después cuando me fui, eso está como el cuento de una persona que siempre piensa todo después. Entonces van y lo atracan, la atracan y quitan todo. Y ya cuando le quitaron todo, se va caminando y piensa, ay, pero yo tenía aquí una pistola. Ay, yo hubiera hecho esto, no sé qué. Ay, yo hubiera aquí esto. Así nos pasa muchas veces. Y cuando tenemos esa oportunidad, después pensamos, a lo mejor hubiera podido decir esto. A lo mejor si hubiera leído este pasaje me hubiera acordado de pronto, ¿no? Y con Jesús también nos pasa eso. Tenemos mucho cuidado a veces de, ¿qué tal diga algo incorrecto? ¿Qué tal diga algo que no está en la Biblia? La palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? ¿No? Nosotros llegamos allá a evangelizar, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Y después llegamos a la casa, uy, pero ¿cómo así? Eso no decía. Sí. O pensamos, ¿qué pasa si yo digo algo que la gente como que la espante? Como que, no sé, tenga miedo, algo que los ofenda, ¿no? Bueno, muchas circunstancias a veces pasan, y a mí me han pasado, cuando se me da la oportunidad de pronto de presentar a Jesús. Entonces, hoy quiero que veamos algunos pasos, no son infalibles, no son los únicos, ¿sí? No es que si usted va a hacer esto, la persona se va a convertir y va a ser un cristiano fiel toda su vida, no. Eso no lo sabemos realmente. Pero sí quiero que esta charla se base en cómo nosotros podríamos presentar a Jesús.
Y si alguna vez te has preguntado y has dicho no sé cómo hacerlo, pues que después de esta charla del Espíritu Santo de Dios pueda revelarte algo nuevo. Lo primero que muchas veces pensamos es, ¿por qué es necesario que yo presente a Jesús? Si Él es Dios, Él podría presentarse a sí mismo, a las personas, ¿cierto? Él podría usar su poder y revelarse algo nuevo. Quiero que leamos un pasaje, el primero de ellos está en Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Vamos a leerlo, aquí también lo tenemos. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí el Señor en esta palabra nos deja, sí, claro, Él tiene todo el poder para poderse revelar y seguramente lo hará en muchas situaciones, pero Él nos manda a que nosotros como hijos de Dios seamos los que llevemos la palabra. Después de este texto dice, preciosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, ¿no? El Señor nos está mandando a hacerlo, principalmente. Y si en algún momento nosotros creemos y decimos, pues dejemos que Dios se presente a sí mismo, Él tiene el poder, recordemos esta palabra, este pasaje. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? A veces nosotros suponemos que ya todo el mundo conoce de Dios, que ya todo el mundo se le ha predicado, que ya todo el mundo se le ha hablado, que ya le han presentado de alguna u otra forma a Jesús. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos, siento yo. Que muchos de nosotros, cuando creemos en Dios y empezamos a vivir esa vida, queremos quedarnos solo para nosotros lo que Dios nos ha dado. Y no pensamos y no miramos como Dios piensa con su misericordia, que hay muchos que no conocen, que hay muchos que están perdidos, que no ni siquiera han escuchado quizás de lo que nosotros hemos recibido. Y ese es un gran problema, son muy pocos y por eso la palabra también lo dice. Los que en verdad se toman la tarea de ir y predicar de Jesús a todas las personas. Es una respuesta a lo que Dios nos ha dado. El mayor regalo que hemos recibido, asimismo nosotros darlo. Como decía anteriormente, Dios lo demanda de nosotros. Y créanme, hermanos, que en algún momento usted y yo, no sabemos cuándo, partamos de esta tierra y seguramente vamos a encontrarnos delante de Dios y Él nos pedirá cuentas de las personas a las cuales nosotros le hemos llevado esa palabra, si eso que Él nos dio lo hemos compartido así también. Entonces no pensemos, no, dejemos que Dios sea el que se revele, Él tiene el poder para hacerlo. Él nos está haciendo ese llamado. Seguramente, claro, Dios lo puede hacer, pero Él quiere que nosotros como hijos suyos vayamos y prediquemos la palabra. Entonces no pensemos que Dios, por ser Dios, se presente a sí mismo, sino que nos manda a Él hacerlo. Muchas veces, seguramente también hemos escuchado en redes y videos, muchas personas dicen cómo se debería presentar a Jesús, ¿no? Que la forma tiene que ser esta, te dan de pronto un texto y empiece con ese uno. Arrepiéntete porque si no se va para el infierno. Sí, así de primerazo. ¿Qué vas? Arrepiéntase. Gusano será en su cama y el gusano lo ocurrirá, ¿no? De una. O por el contrario, no, ven, es que Dios está pasando un tiempo de escasez. Dios te va a dar el dinero que tú necesitas. Te va a sanar todas las enfermedades. No vas a volver a estar triste. ¿Sí? Te va a llenar de éxito en lo que tú quieras. También creo que lo hemos escuchado, ¿cierto? Por ahí. Dios te va a multiplicar, triplicar aquí. Vengan y traigan y Dios les va, mejor dicho. Hay muchos ejemplos de cómo la gente dice que se debería hacer. Incluso hay otras que, pues más correctamente, no, estos textos tienen que ser con estos, tienen que ser con estos. Empiece con este texto o el otro. ¿Sí? Y realmente lo que el Señor me mostraba al hacer esta charla es que no existe una única forma infalible en la cual nosotros podamos presentar a Dios. No va a haber una pócima mágica que tú leas 3 textos y que, mejor dicho, eso va a funcionar sí o sí. No existe algo que sea totalmente infalible. Miren, si nomás nosotros nos preguntáramos, hiciéramos aquí un consenso y cada uno contara su testimonio de cómo conoció al Señor, cómo se lo presentaron, seguramente todos dirían algo distinto. No, a mí me pasó esto, estaba en la carretera,
pasó algo y una persona, no sé, me accidenté y una persona llegó, me habló del Señor. Estaba en un tiempo difícil con mi pareja, con mi familia, se destruyó todo y una persona llegó. Incluso a algunos ni siquiera les llegó una persona, simplemente fue Dios mismo que se reveló. Cada uno de nosotros tendríamos diferentes formas en las cuales hemos conocido al Señor. Todas serían distintas. Entonces nosotros no podemos cerrar una única forma infalible de cómo presentar el Evangelio, porque para todos es distinto. Para todos lo recibimos de diferentes maneras. Quiero que leamos un pasaje en 1 Corintios, capítulo 12, verso 11. 1 Corintios, me gusta que lo busquen también en sus Biblias. Nos acostumbramos solo a ver la pantalla. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Básicamente, bueno, dando un poco el contexto de este pasaje, está hablando acerca de los dones, ¿no? Creo que lo hemos escuchado, 12, 11, ¿sí? Sí, correcto. Ese contexto está hablando acerca de los dones. Pero quiero fijarme en algo muy importante, es que dice, es que el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, cuando dice que el Espíritu obra como Él quiere, a veces nosotros, ¿por qué queremos cerrarnos a que tiene que orar? Si yo hago esto, si leo, si oro, si no sé qué. O que es que la persona se va a arrepentir si yo le digo esto. Inclusive muchas veces los bautizos. Claro que bautizar no está mal, ¿no? El Señor lo manda también a hacerlo. Pero muchas de las personas que llegan aquí y se bautizan, créanme que no son reales hijos de Dios. Eso nosotros no lo sabemos. Muchos llegan acá, sí, Señor. Y la gente no, y la oración de fe, ¿no? La oración de fe. Y después lo ve uno en 2 años por allá, no ha vuelto ni a la iglesia, quién sabe en qué caminos andará. Entonces, ni siquiera con eso nosotros podemos tener una fiabilidad de que las personas van a conocer a Jesús realmente. El Espíritu de Dios obra como Él quiere, para todos de manera distinta, para cada uno de nosotros. Vamos a entrar ahora sí en estos pequeños pasos, no los enumeré, creo que son 3 muy, muy importantes y fundamentales. El primero de ellos es que para presentar a Dios, primero tenemos que conocerlo realmente. Tú no puedes presentar a un amigo o un mejor amigo a otra persona si ni siquiera conoces a ese amigo que vas a presentar. Uno no llega a la calle y ve a un extraño, venga, camine que le va a presentar a otro amigo. Se va a quedar así que me va a robar. O sea, creo que es básico, pero muchas veces nosotros queremos presentar a Jesús y no lo conocemos ni siquiera nosotros realmente. No sabemos quién es Jesús, no sabemos quién es Él, no sabemos cómo obrar en la vida de cada uno. Entonces es muy fundamental, para poder presentar a Jesús, yo tengo que conocerlo realmente primero. Y el Señor nos demanda que primero nosotros lo conozcamos a Él, que entremos en esa intimidad. ¿Cómo podemos presentar a nuestro mejor amigo si ni siquiera lo conocemos? Ahora imagínense si con un amigo uno tiene que generar toda esa confianza, ¿no? Tiene que pasar mucho tiempo, compartir, salir, almorzar, charlar, contar anécdotas, reír, llorar, todo, prestar plata. No, eso no. Si no, después salen aquí todos de, mentiras. Pero imagínense si con un amigo, una persona imperfecta como tú y yo, necesitamos hacer todo eso para crear esa confianza. Ahora imagínense cuánto más con el Señor, cuánto más con el Espíritu Santo. Y no es distinto. A veces decimos que para entrar a Dios hay que orar 1 hora y con palabras. A veces simplemente ese tiempo que te dispones tú en tu corazón a charlar con Él, a darle toda alabanza, tu oración, a estudiar su palabra. Es tiempo que le estás entregando y que va a generar que podamos conocerlo a Él, porque muchas veces sé que pensamos, y como lo hablábamos en la última charla que tuve, no sé si recuerdan, de a veces no sabemos cómo conocer a Jesús, ¿no? Cómo leer la Biblia, cómo todo esto, ¿no? Y es simplemente uno disponerse a hacerlo. Disponer tu corazón, disponer tu vida, alimentar tu espíritu para que tu carne pues pueda ir disminuyendo. Pero si para nuestros amigos necesitamos pasar tanto tiempo, cuanto más con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo más importante, inicial, básico, cuando tú quieras presentar a alguien, cuando quieras presentar a Jesús, primero conoce a Jesús realmente.
Cuando conozcas a Jesús realmente, vas a poder presentarlo. Claro, va a haber alguna circunstancia en la cual quizás estamos empezando, ¿sí? No conocemos todavía todo acerca de Dios, pero queremos compartirle. Por eso les decía que inicialmente el Espíritu muchas veces obra como esperamos. Pero si ya nosotros llevamos mucho tiempo en la palabra de Dios, de ser cristianos, de ser hijos de Dios, pues mentalicémonos que tenemos que conocer a Dios primero para que podamos compartir realmente de Él. Puede haber una circunstancia en la cual nosotros hasta ahora estamos iniciando y claro, podemos compartir de lo que sabemos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que como hijos de Dios llevemos muchos años y no queramos conocerlo realmente. Primer paso, vamos con el otro. Muy importante y creo que fundamental en muchos de nosotros que no tenemos en cuenta, y lo he visto también en muchas personas que conocen de Dios. Y es que definamos el contexto en el cual nos estamos encontrando. ¿Sí? Esto quizás va a ser un poco nuevo para algunos, para otros no. Yo lo estoy haciendo un poco más teórico, ¿no? Pero básicamente lo que significa definir el contexto es saber con qué personas nosotros vamos a hablar la palabra de Dios. Y si queremos ver esto, creo que Jesús es el completo experto de esto. Es el máximo maestro en cómo definir el contexto en el que Él estaba para compartir su palabra. Si nosotros vemos y analizamos los 4 evangelios que nos muestran la vida de Jesús y empezamos a ver cómo Él compartía la palabra, Él le hablaba igual a los fariseos y a los saduceos que a los enfermos, por ejemplo. ¿No, cierto? A los fariseos los cogía, les decía cómo tenía que ser todo. Pero cuando había una persona enferma que sabía que solo dependía de Él, Él no llegaba y le tiraba de una vez todo. ¿Cierto? ¿Qué hacía? Lo hacía con amor. Claro, Jesús entendía y conocía el corazón. Por eso es que Jesús es el experto en saber el contexto en el que Él estaba. Pero Él no trataba de la misma forma a todas las personas con las cuales se encontraban. La mujer samaritana, conocíamos el contexto que pasaba alrededor, ¿no? Y Jesús entendía eso. Él sabía que tenía que hacer, que tenía ese plan para poder compartir, porque quería traer esa restauración con esa nación también. Entonces Él usa todo ese contexto y sabe cómo hablar a las personas, sabe cómo decirle, porque conoce el contexto en el que se está desenvolviendo. Con Satanás cuando lo tentó, ¿cierto? Ay, Satanás. No, con la palabra de Dios. Entonces es tan importante que nosotros definamos el contexto en el cual nosotros estamos para compartir la palabra. Y ese es un error que muchas veces cometemos. No quiero que nos confundamos al pensar que definir el contexto quiere decir que yo, entonces si voy a ir con un grupo de borrachos, pues allá me tomo sus 4 o 5 polas y allá quedo, porque pues estoy en contexto de fiesta, ¿no? No quiero que malentiendan. Pero entendamos que muchas veces no estamos predicando a personas cristianas. Muchas veces no le estamos predicando a personas que asisten regularmente a la iglesia los domingos, que hablan este lenguaje. Hermanito, bendecido día, el Señor te bendiga. Discípulo del Señor, bienaventurado. Imagínate, yo si llego con esas palabras a una persona que no conoce, me va a decir, este man, ¿qué? Hermano, Dios te bendiga. ¿No? Una persona que no conoce, no sabe nada de la iglesia, de Dios, pero que seguramente estaremos de acuerdo que necesita tanto de Dios como cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces a veces olvidamos eso y eso es muy común. Yo lo veo muy común. Todos los cristianos queremos predicarle a otros como si fueran cristianos. Y Jesús no hacía eso. Jesús conocía el contexto, conocía a las personas, conocía el corazón. ¿Correcto? Imaginemos cómo podríamos llegar a predicarle a un ateo. ¿Cómo piensan ustedes que podríamos llegar a predicarle a un ateo, por ejemplo? ¿O es que los ateos ya en toda su vida están condenados a ser ateos siempre? Yo conozco ateos que se han convertido, ¿cierto? Pero ¿de qué manera voy a llegar yo y le voy a presentar el evangelio de Dios? A lo mejor ya con los textos no va a ser tan fácil. Voy a tener que de pronto investigar acerca, qué sé yo, de biología, historia, de física, ciencia, incluso para yo poderle debatir. Porque incluso aunque ustedes no lo crean, Dios está en todo. En la ciencia Dios lo vamos a ver, biología además, todo va a estar en Dios. Así que si yo defino el contexto a las personas a las cuales le voy a hablar, el mensaje va a ser mucho más profundo que si le hablara como si fuera simplemente un cristiano. Claro, hay momentos en los cuales podemos hablarle a personas que conocen de Dios,
Claro, ahí va a haber ese momento y defino ese contexto y lo hago. Pero no siempre todas las personas son cristianos. Quiero que miremos un pasaje que nos muestra esto en 1 Corintios 9, 20, 23. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 20 al 23. Nos habla aquí el apóstol Pablo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Yo no sé si ustedes habían leído este pasaje. Algunos yo creo que les dirán, pero ¿cómo así? No tengo que llegar ahí con el Nuevo Testamento y no tengo que llegar y hacer la oración de fe de una. Aquí el apóstol Pablo nos muestra un panorama muchísimo más abierto. Para él lo más importante, y él lo sabía porque si está en la palabra de Dios es porque es así. Lo más importante es que las personas lleguen a los pies de Cristo. No importa la circunstancia. Unos dicen, no, es que no está de pronto diezmando. Ay, no, es que no se bautizó. No, eso es que está en el infierno. No, es que no viene aquí cada 8 días, está en la iglesia toda la semana. Claro, esas son cosas importantes que el Señor nos demanda. Pero esas no son cosas que van a definir si una persona es salva o no. No, es que a lo mejor, discúlpenme, perdón por lo que les voy a decir, es que en momentos dice groserías. Sabemos que de pronto decir malas palabras no está bien, pero el proceso de Dios es con cada uno. Entonces no, es que si no deja de decir malas palabras no es salvo. Realmente el Espíritu Santo es el único que lo sabe. El Señor nos demanda y claro, en su palabra está también. Con el tiempo seguramente Él nos irá perfeccionando, pero queremos de entrada que la gente ya llegue aquí de rodillas y si no, no puede entrar al cielo, ¿no? Y recuerdan el ejemplo más impactante que tumba todo esto. Jesús en la cruz, ¿recuerdan? Al lado de él, ¿quién estaba? El ladrón, ¿cierto? Nosotros pensamos, imagínense, pónganse a pensar, un ladrón que seguramente toda su vida no haya hecho nada bueno, nada. O sea, la peor persona que ustedes digan es que merece morir porque estaba al lado de Jesús. Y Jesús le dice, ¿cierto? Él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le dice que hoy estarás conmigo. Y nosotros quedamos, pero ¿cómo así? Él tenía que bautizarse primero. Tenía que ir a la iglesia y haberse arrodillado ahí. Porque entonces nosotros somos los que colocamos los obstáculos para que la gente conozca, ¿no? Nosotros, ni siquiera Jesús. No, es que esa persona ya se desencaminó porque lo vi por allá en una fiesta. Ora por esa persona. Solo Dios sabe qué pasa. Imagínate si Dios le dio la oportunidad a un ladrón. Lo peor que había. Ahora nosotros nos enojamos cuando, ay, que es que no vino de pronto. Que le envié la invitación y de pronto no llegó. Oremos. El Señor con un ladrón le dio la salvación en ese momento. Como hablábamos ahorita. Bueno, quiero recalcar también, porque muchas veces leemos este pasaje y yo sé que algunos lo podrían llegar a contradecir un poco, ¿no? Me dice judíos, como hablamos ahorita. Me dice, vivía como un judío para llevar a los judíos. No quiere decir que entonces tengamos que ir al extremo, ¿no? Allá a la perdición, entonces yo me junto con la peor y tengo que estar vicios, lo que sea, para llevar. No, Pablo ahí lo explica también, pero no dejaba la ley de Cristo. Él sabía que era lo correcto, pero incluso muchas veces tenía que cambiar esa forma de vivir para poder predicar, porque lo más importante era llevar a los pies de Cristo a esas personas. Y eso siempre tiene que ser lo más importante para nosotros. Llevar a los pies de Cristo a la gente, como lo dice Pablo. Hablábamos un poco acerca del lenguaje, ¿no? No malas palabras, no groserías. Pero a lo mejor el lenguaje que nosotros tenemos en la iglesia o el pentecostal, porque creo que de pronto aquí no es tan extremo, pues, con una persona nueva, pues, va a ser un idioma distinto para él. Hermanito, Dios te bendiga, discípulo, bienaventurado. No, a lo mejor, ¿qué más, parce? Perro, y por ahí, perrito. Bueno, eso es creo que cada uno, el Señor en su corazón le coloca esa
esa paz, ¿no? Porque pues cada uno, el Señor, como Él dice en su corazón, lo estará haciendo, pero creo que cada uno tiene sus formas, ¿no? De poderse desenvolver de pronto con ciertas personas, saber qué les gustan. No, a lo mejor hay que hablar primero de fútbol. Ah, que vio el partido, que no sé qué. Sí, el partido. Camine, vamos a echar un partido allá, no sé qué. Uno no juega nunca fútbol, pero a lo mejor ese día tocó ir porque toca ir a llevar el evangelio ahí por medio de patas, ¿sí? ¿No? Bueno, el lenguaje, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿Qué pasa si yo tengo que debatir acerca de Dios, como hablábamos ahorita un poco, ¿no? Si le estoy predicando a una persona atea y es una conferencia muy grande, no sabemos, en algún momento puede presentarse la oportunidad de predicar de una manera debatiendo y tendré que estudiar. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice, ¿está acá? Sí. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí lo dice en la palabra de Dios. Hay un momento en el cual tendremos que de pronto debatir y defender lo que nosotros creemos. Puede pasar ese momento, tenemos que estar preparados, como yo les decía. Si a lo mejor toca investigar acerca de biología, de ciencia, de todo, matemática, no lo sé. Como les digo, Dios está en todo y lo podemos predicar de Él de muchas maneras. Entonces, definimos este punto, es definir el contexto en el que estamos, ¿correcto? Definir el contexto en el que estamos, muy importante. Siguiente, también muy importante y que muchas veces no tomamos en cuenta, o algunos no toman en cuenta, es: debes presentar al Señor sin mentiras, sin palabras suaves para que la gente, no podemos torcer el evangelio. Hablamos ahorita muchos ejemplos en iglesias. Ven que Dios te va a multiplicar, quintuplicar todo lo que tú vengas a traer acá, te lo va a dar por 10. Te va a sanar todas las enfermedades, te va a hacer esto. No, es que yo tengo que hacer lo que sea para que lleguen a los pies de Cristo. No podemos hablar mentiras. No podemos hablar cosas que no están en la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Creo que todos lo sabemos. Él no va a cambiar si hay una circunstancia. Que es que hay una persona que de pronto me toca decir una mentira para que crea. Es que con esta persona sí. Dios es el mismo y su palabra está como es Él. Y nosotros tenemos que conocer su palabra para que cuando hablemos de Él no hablemos mentiras. O como decía, por el contrario, de pronto ya muy suave y todo es permitido y todo lo que pase en su palabra está. Muchas veces hay mucho este ejemplo que es, porque me acordé ahorita cuando a veces voy al gimnasio y hay un compañero y se surgió el tema de poder hablar de Dios. Entonces él me decía, no, es que yo sí creo en Dios, pero es que Dios es, o sea, para mí Dios es como la naturaleza, como los árboles que salen, ¿sí? Otro, no, es que yo sí creo que Dios es como un ser superior, pero pues no es como el Dios de la Biblia, ¿sí me entienden? Entonces ya no, pero pues es Dios, ¿cierto? Ahí vale. Tampoco es así. La palabra dice que es solo Él, que Jesús es el único camino. Si la persona no cree en Jesús, pues no es salva. Por más que diga que es que Dios, es que es la naturaleza, es el mar, Dios es Dios. Entonces, cuando compartamos tenemos que hablar sin mentiras, presentarles al Jesús de la Biblia. ¿Bien? Muy importante también. Este es fundamental, creo que es el último. Sí. Y es que nuestro testimonio es fundamental. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nosotros somos el reflejo de Dios. Otro pasaje en Mateo 5, que todos lo hemos escuchado, 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo.
como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Perdón que no les pasé ese pasaje a los de medios, discúlpenme. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Nosotros como hijos de Dios, nuestro testimonio es quizás lo más importante que podamos hacer. No importa qué podamos predicarle a una persona, si nosotros no estamos viviendo eso que estamos predicando, no sirve de nada. Imagínense, ese es como el cuento del papá que fuma seguido, se la pasa fumando y le dice al hijo: hijo, no fume, eso es malo, eso le daña el hígado, le daña el pulmón, y él ahí fumando. ¿Ustedes creen que eso va a ser un ejemplo para él? No tiene ningún tipo de sentido. Y así mismo nos vemos nosotros cuando vamos y predicamos a alguien de Dios y nuestra vida refleja completamente lo contrario. Nuestro testimonio siempre va a hablar más allá de lo que nuestras palabras puedan llegar. Si llega a haber una persona que no te ha escuchado, que no quiere saber nada, no, a mí no me gusta eso de Dios, déjeme a mí mi vida y ya, quiero creer en lo que yo quiera. Siempre tu testimonio va a poder seguir predicándole a esa persona, a pesar de que tus palabras no puedan hacerlo. Pero siempre tu vida va a reflejar, y en algún momento, no lo sabemos, esa persona va a ver algo en ti que va a decir: ¿pero por qué? ¿Por qué él es así? ¿Por qué si yo lo desprecio tanto él está ahí? ¿Por qué hace así? ¿Por qué es esto? Y en algún momento, créanme que el Espíritu Santo, como les dije, obra como él quiere. Siempre va a haber una manera en la que podamos predicar de Dios, y así no podamos hablar, nuestro testimonio va a ser. Muchas veces pensamos: ¿pero por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué yo tengo que no ir a fiestas y a mí me gusta? ¿Por qué yo tengo que hablar así y decir esto? Ay, ¿por qué tengo que ayudar a estas personas y pues no vale la pena, no? Eso no tiene nada de malo. Yo quiero escuchar música de todo, no sé, lo dejo por ahí. No, es que no puedo controlar esto. Esto es difícil para mí. Y a veces decimos: no, ¿por qué tengo que ser distinto? ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra nos dice que si alguno de nosotros está en Cristo, ya no somos iguales. Ya no pensamos de la misma manera que pensábamos antes. Ya no caemos en las mismas que caíamos antes. El Señor nos hace nuevas criaturas. Claro, poco a poco es un proceso, pero aquí dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando pensemos quizás, ¿por qué no puedo hacer esto si de pronto me gusta? Porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas, y a lo mejor nuestro testimonio va a poder ser que muchas personas lleguen a los pies de Él. Siempre. Es que no estoy en la iglesia, aquí relajado, aquí puedo ser distinto. No, es que la iglesia es donde toca ser de pronto más cuidadoso, más. Nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios donde estemos. Entonces pongámonos a pensar, muchas veces sé que cada uno de nosotros tenemos fallas. La embarramos en muchas cosas. Sé que muchas veces queremos trabajar en ello, pero como que a veces se nos olvida y decimos como: no, después, no, aquí estoy fuera y voy a hacerlo así. Pero recuerda que en cualquier momento hay una persona que está viendo qué estás haciendo. Te va a conocer y te va a decir: sí, no, cuando va a la iglesia sí, pero cuando lo vi por allá no sé qué. Entonces ya lo que tú vayas a predicar, aún así, el Señor obra como quiere. Pero que tu testimonio no sea un tropiezo para que una persona vaya a llegar a los pies de Cristo. Por último, y creo que más importante, como lo hablábamos al comienzo, todo esto que les acabo de decir es muy importante cuando nosotros queremos compartir del Señor. Pero lo más importante en ese momento es que tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo guíe lo que vayamos a hacer. Juan 16, versículo 13, perdón. Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, muchas veces ustedes ya tienen preparado todo el panorama. Ya tienen listo que voy a ir a tal lado, tal contexto, le voy a mandar por este lado, por la historia de aquí, no sé qué. Y a lo mejor ustedes llegan y el Espíritu Santo quiere hacer otra cosa. Y los mueve a que sea otra cosa la que vayan a hacer. Y todo lo que ustedes prepararon no sirvió. Se fue por otro lado. El Señor nos direccionó de otra manera. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, no, es que yo ya lo había dicho así, que era así? No, déjeme. La obra que Él va a hacer, la va a hacer como Él quiera. A lo mejor Él quiere enseñarte algo. ¿Sí? Que no nos confiemos de pronto siempre en lo que nosotros queremos. Recuerden, nosotros plantamos la semilla. Otra persona va y la riega un poquito. Otra de pronto la vuelve a regar. Y el Espíritu Santo es el que hace que dé fruto. Y en algún momento. Así que lo más importante como hijos de Dios es que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Como hablamos anteriormente, si no conocemos a Dios, el Espíritu Santo de Dios no vive en nosotros, ¿quién nos va a guiar? El Espíritu Santo hablará toda la verdad, no hablará por su propia cuenta, os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Nunca olvidemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra, no soy yo. Es que yo convertí ya 5, 10 que los traje. El Espíritu Santo de Dios lo hizo. Claro, te usó, porque Él vive en cada uno de nosotros. Él es el que hizo la obra. No pensemos, no, es que voy a ir a hacer y voy a convertir a 1000, 2000 y es por gracias a mí. Nunca. Por último, quiero leer un pasaje que está en Mateo 28, 19, 20. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Mateo 28. Las últimas palabras que nos dejó el Señor Jesús estando aquí en la tierra. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Sé que en muchas ocasiones cuando tenemos que compartir la palabra de Dios es ese temor. Que voy a hacer algo incorrecto. Que lo van a embarrar, que se le pasa esto. Y a veces olvidamos que Dios está con nosotros, como lo ha prometido ahí. Y que si Él está con nosotros, Él nos va a guiar en lo que debemos hacer. Pero claro, tenemos que disponernos a hacerlo. Él espera que nosotros tomemos esa iniciativa, pero Él nos dice que está con nosotros. Él nos hace ese llamado como hijos de Dios, a todos, sin excepción. Los que conocemos de Él, compartir y presentarlo. Recordemos que ese es el propósito eterno que tenemos cada uno de nosotros. Algún día no vamos a estar aquí, como han sido muchas generaciones. Y a veces nos perdemos en afanes y en cosas y que el trabajo y en un momento nada de eso valdría la pena. Sino las personas que las cuales el Señor obró en nuestra vida para que conozcan de Él. Amén. Quiero invitarle a que te coloques en pie. Vamos a terminar este tiempo en adoración. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús, por esa palabra que tú has traído, Señor, por medio de mi vida. Gracias, Señor, por mis hermanos que están acá, Señor. Tú has dispuesto en tu voluntad que estuviéramos en este momento aquí en tu casa, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Sabes por qué estamos acá. Nos trajiste de una u otra forma. Y quieres que hoy tomemos acción en nuestra vida con lo que nos has hablado. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Jesús. Gracias, porque sin Él, Señor, no vale la pena nada lo que hacemos. Nos diste una esperanza eterna, Señor, sin merecerlo. Gracias, Espíritu Santo, porque vives en nosotros y estás moldeando nuestra vida, nuestro corazón. Y si a lo mejor alguno de los que estamos acá no te conocemos realmente, te pedimos, Señor, que seas tú revelándote a nuestra vida. Mira en lo profundo de nuestros corazones, Señor, y ven, Dios. Queremos conocerte, saber quién eres realmente. Sin importar lo que digan, Dios, queremos que seas tú y nosotros, Señor. Permítenos, Señor, poder entregar de ese regalo que tú nos has dado de la salvación.
Perdónanos porque quizás en mucho tiempo no lo hemos hecho. Y tú nos demandas en tu palabra que lo debemos hacer. Porque es un regalo inmerecido, Señor, que recibimos. Gracias, Señor, porque en medio de todas las circunstancias, Señor, siempre estás tú con nosotros. Y como lo leíamos acá, en todo momento, Dios, tú vas a estar con nosotros, Señor. Tú, Dios, nos lo prometiste y tú lo cumplirás, Señor. Guía, Dios, nuestra vida, Señor. Guíanos, Señor, guíanos en las palabras que vamos a decir, Señor. Guíanos, Señor, muchas veces en las circunstancias, Señor, que no conocemos, papá. Guíanos, Señor, para que pueda ser tú, Espíritu Santo, el que pueda obrar en la vida de aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, pero que sabemos que necesitan de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Quédate con nosotros, Señor, guárdanos, protégenos, Señor, y permite, Señor, que podamos obedecer tu palabra siempre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.